Les agradezco la presencia en un acontecimiento como este. Digo acontecimiento porque van a poder apreciarlo con el protagonismo de Patricia Guerrero y de la Ciudad de las Mujeres, que en realidad nuestro imaginario siempre nos remitió al ardor guerrero de las Amazonas en la mitología griega, nos remitió a esa isla que se llamaba Mujer, que Marco Polo cuenta en su libro de viajes, y a una isla que Hernán Cortés prometió haber encontrado, Cihuatán se llamaba, en su conquista de México. También a una película de Fellini que se llamaba La Ciudad de las Mujeres y que era una película delirante. Pero no vamos a hablar de ficción, vamos a hablar de realidad, mucho más que de utopía, porque aunque La Ciudad de las Mujeres que Patricia Guerrero viene a exponernos tenga mucho de utópico, cada día que pasa, cada hora que transcurre, se va haciendo más realidad. Ha sido presentada anteriormente, pero creo que es conveniente extendernos un poquito más, sobre todo por el mérito, la fortaleza, la obstinación, la persistencia, la fe que han movido este inverosímil proyecto que, como decía antes, cada vez es menos inverosímil. Y quería ella misma ilustrarlo con unas fotografías que vienen a introducir y a ponernos en situación, como se dice, para luego profundizar en este milagro casi humanístico, yo diría. Muchas gracias, Rubén. Bueno, muy buenas noches a todos, a todas. Agradezco mucho la invitación, la visibilidad que están dándole a este proyecto, a esta ciudad imaginada, porque también fue nuestra ciudad imaginada. Y lo que voy a hacer es presentar una serie de fotografías para que ustedes vayan conociendo como el contexto de dónde salieron las mujeres, en dónde vivían, en qué condiciones vivían y cómo fuimos llegando a la ciudad de las mujeres. Digamos, permítanme, me voy a hacer acá para poder ver lo que... Estos son los sitios, en un sitio que se llama la Isla del León, que queda en la ciudad de Cartagena, quedaba en la ciudad de Cartagena, queda pues. Y estas son, digamos, las condiciones en que yo encontré a las mujeres hace 18 años, ¿no? Mujeres todas victimizadas por la guerra, solas, abandonadas en un territorio que no conocían. Hay que entender que es el desplazamiento forzado, ¿no? Entonces, estos son los grupos de mujeres con los que me empecé a reunir, con los que empecé a conversar, con los que empezamos a soñar la ciudad imaginada, nuestra ciudad de las mujeres. Y ustedes pueden ver en sus rostros, en sus niños, como el miedo, tantos sentimientos mezclados. Estas, digamos, son las viviendas básicas en donde estaban las personas desplazadas, y digamos, esto ya es un poco el recorrido de lo que empezamos a hacer en un territorio donde realmente movimos montañas, porque se movieron montañas. Entonces, son las mujeres trabajando en su proyecto, cómo fue creciendo. Cómo participamos en todo el proceso, absolutamente en todo el proceso administrativo, de gestación, etcétera. Bueno, ahí estoy 18 años menos y como 50 kilos menos, con las mujeres muy enjarradas, muy empoderadas, tan hermosas, tan esperanzadas, y trabajando en autoconstrucción. Fueron más de 200,000 bloques que hicieron ellas mismas, aprendieron a hacer todo este trabajo manual. Esta mujer es muy significativa para mí y para el proyecto, que es la señora Simona Velázquez. El esposo de la señora Simona nos cuidaba, digamos, la fabriquita de bloques y la unidad de producción de alimentos, insumo a la construcción, y fue asesinado por el paramilitarismo en este sitio, donde están las mujeres que hacen los bloques. También arrendamos tierra para poder tener comida, que las mujeres no tenían cómo sustentar un proyecto de tan largo plazo, 2 años, ¿no? Arrendamos tierra, produjimos maíz y bueno, ahí están los militares
que mejor dicho, un poco inútiles, Estamos en una reunión mostrando cómo el paramilitarismo agredía estos cultivos y agredía a las mujeres, diciéndoles, bueno, tienen que proteger este proyecto, estas mujeres, y bueno, unos alegatos de nunca acabar. Y tenemos, digamos que la respuesta fue la militarización de la ciudad de las mujeres. Esta foto es camuflada, como ustedes ven al fondo los soldados que militarizaron la ciudad de las mujeres. Yo les decía, bueno, cuádrense aquí que vamos a tomar la foto del título del cartón, pero lo que estamos tomando eran las fotos de los militares, que realmente este refugio que vemos ahí, donde está la unidad de producción de alimentos, fue incendiada por los paramilitares. Está la foto del incendio. Esta foto la tomaron las mujeres desde la Ciudad de las Mujeres, porque fue posterior a la inauguración de la Ciudad de las Mujeres. Y este es el resultado del incendio de este refugio. Después vamos a tener una narrativa como más, es como lo que es. Esto es que las mujeres rodeando el centro comunitario que fue incendiado por los paramilitares. Y aquí esta foto de la reconstrucción del centro comunitario. Y al fondo se ven, allá de rojo, no tengo cómo señalar con luz, pero allá al fondo se ve la Ciudad de las Mujeres. Este refugio, nosotros le llamamos refugio, ¿no? Se llama el corazón de las mujeres. Y fue incendiado, también se llamaba el corazón de las mujeres, y este refugio fue reconstruido con dinero de la cooperación española, por lo cual estoy muy agradecida al pueblo español, a todos ustedes. Bueno, aquí tenemos el velorio de José Miguel, que fue asesinado. Estamos en la iglesia. Aquí llevamos su féretro por el pueblito de Turbaco. Aquí vamos los jóvenes al frente con la denuncia en pos de verdad, justicia y reparación. Mucho duelo en la comunidad. Y aquí tenemos otro de los jóvenes desaparecidos en el contexto, digamos, de la construcción de la Ciudad de las Mujeres. Otro dolor agregado al dolor. Y bueno, aquí estamos las mujeres hablando, litigando. Este es otro refugio que hicimos en otra zona, porque la Ciudad de las Mujeres, digamos, es parte del trabajo que hace la Liga de Mujeres Desplazadas. Este es en otra zona también muy deprimida en Cartagena, que se llama el barrio El Pozón. Este es la unidad de producción de alimentos. Bueno, ahí las mujeres sonriendo. Parte del trabajo era apañar los niños y las niñas de las mismas mujeres que no habían recibido ninguna ayuda del Estado, porque esta mañana hablaba que lo primero que teníamos que apañar era el hambre, la desnutrición. Esto lo construimos también con apoyo de ACNUR, pero ACNUR España, por lo cual yo siempre estaré muy agradecida al pueblo español que apoya a ACNUR España, a la cooperación española. Recuerdo incluso el nombre de la directora de ACNUR, se llamaba la señora Isabel Sellés, Luisa Cremonese, mujeres impresionantes. Y aquí estamos, digamos, en el origen de lo que fue la Ciudad de las Mujeres, que es, digamos, es una barriada de ciento y pico de casas, de colores. De aquí salimos. Bueno, esto ya creo que lo vimos. Muchas gracias. No he hecho nada. El proyecto se remonta al año 2004, se ubica muy cerca de Cartagena de Indias. En 2006 se coloca la primera piedra y desde entonces se inaugura. Empezamos en el 2004. Digamos, la organización nace en 1999
y el proyecto lo inauguramos en el 2004, lo planteamos en el 2004, lo inauguramos en el 2006, que en realidad es un tiempo récord para un proyecto de esta envergadura hecho por mujeres, ¿no? En estas circunstancias. Es un espacio mucho más que un refugio, porque en realidad no es que las mujeres hayan ido a esconderse de nadie, sino todo lo contrario, es un espacio de reivindicación. Veíamos antes ese cartel hablando sobre la verdad, la justicia y la reparación. La ciudad de las mujeres no es un lugar de resignación, no es un escondite, es exactamente lo contrario, ¿no? Sí, exactamente lo contrario. Sí, pues yo soy abogada y soy una abogada feminista y, digamos, en toda la historia de la lucha con las mujeres y de la resistencia que nos hemos declarado al conflicto armado, pues el tema de los derechos de las mujeres, los niños y las niñas es como una base sobre la cual están los cimientos de la ciudad de las mujeres. Y allí, por supuesto, el tema de verdad, justicia y reparación era, pues, para nosotros fundamental. O sea, eso es fundante para nosotros nosotras en la ciudad de las mujeres, porque todas las mujeres son victimizadas por la guerra, victimizadas por el conflicto interno armado, mujeres que eran víctimas de un crimen, que es el desplazamiento forzado, pero adicionalmente al desplazamiento forzado ellas tenían una carga de otros crímenes conexos al desplazamiento forzado, entre esos la violencia sexual, que era como una cosa que al principio no se hablaba en la organización, pero con el tiempo empezamos. Yo digo mucho que ese es como el hilo de Ariadna en que yo empecé a jalar como abogada feminista para darle visibilidad a este tema de la violación de mujeres en el conflicto armado, que era completamente invisibilizado en Colombia. Y generamos varias cosas, una agenda de justicia de género que se consigue en la página web, en internet. Se llama Desde el corazón de las mujeres, una estrategia de resistencia pacífica al conflicto armado, una estrategia de resistencia jurídica. Eso está todo contado, cómo lo hicimos, cómo nos mapeamos, cómo nos ubicamos en el mapa del desplazamiento forzado, quiénes fueron los actores que desplazaron las mujeres, los actores armados, en qué regiones del país, quiénes eran los cabecillas o los líderes que estaban en estas regiones. Es decir, hicimos un mapeo muy importante e identificamos muchas cosas que después fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. O sea que toda esta investigación, en donde todas las mujeres de la organización sufrieron vejámenes de violencia sexual basada en género, violación, desnudez forzada, aborto forzado, esterilización forzada, es decir, una cantidad de crímenes de lesa humanidad, los pusimos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y, digamos, de alguna manera hicimos que el Estado tuviera que responder a esta demanda de verdad, justicia y reparación. Sobre todo para corregir esta dimensión de impunidad del que el hombre se aprovechaba, ¿no? Has estudiado el abuso del hombre en el ámbito doméstico, puramente doméstico, y lo has llevado hasta el espacio del paramilitar, hasta el espacio de la guerrilla. Esa condición feroz del hombre que no parecía conocer límites a su impunidad, ¿no? Sí, digamos que las mujeres eran no solamente violentadas en el espacio doméstico, sino violentadas en el contexto del conflicto armado, pero con una ferocidad tremenda. Es decir, la violencia sexual fue utilizada en muchas partes de Colombia, en las regiones, para controlar las regiones, para controlar a la población, para amedrentar a la población. Entonces, la violencia sexual ha sido utilizada, bueno, tú tienes experiencia en los Balcanes, cómo fue utilizada y cómo es utilizada para controlar regiones por los paramilitares. En el caso nuestro, el actor armado que más violó y cometió vejámenes contra las mujeres fueron los paramilitares y continuaron cometiéndolos, como vimos aquí. Nos quemaron el centro comunitario, el corazón de las mujeres, etcétera, ¿no? Asesinaron, y esto fue porque era increíble que un grupo de mujeres negras, indígenas, desplazadas, las más pobres de las pobres, las más invisibles de las invisibles, hubieran irrumpido de esta manera en un territorio controlado por el paramilitarismo políticamente y económicamente.
Eso explica que estuvierais expuestas al ataque sistemático de los paramilitares una vez constituidas. Esta idea de la comunidad vuestra era una amenaza a su statu quo, ¿no? Era una claro, provocación desde su punto de vista, ¿no? Sí, por supuesto, porque controlar la población es muy importante. Se controlan los votos, se controlan los proyectos, se controla el dinero, se controla todo. Entonces, esta es una comunidad desplazada de mujeres que viene primero a invertir en una región sin que esos recursos de la cooperación pase, ¿no?, por el sedazo del paramilitarismo o de la política corrupta local, que es inmensa. Solamente para decirte un dato, el alcalde de Cartagena en este momento está preso por corrupción. Pero en ese momento los gobernadores, los alcaldes y todo esto lo ponían los paramilitares, y creo que todavía eso es muy evidente en la política colombiana, sobre todo en esta parte del norte del país, ¿no? El hecho es que muchas mujeres provenían del desplazamiento de los barrios marginales de Cartagena, de muchos orígenes y de muchas etnias incluso. Se convierte en la ciudad de las mujeres en una especie de quinta esencia del mestizaje. Y es interesante hasta qué punto, desde el desarraigo, porque provienen las mujeres de diferentes lugares, se consigue arraigar un proyecto, ¿no? Esta casi paradoja de cómo desde el desarraigo se consigue arraigar un proyecto de esta naturaleza. Sí, lo que nosotros llamamos un reasentamiento poblacional, es decir, porque el departamento de Bolívar, donde construimos la Ciudad de las Mujeres, tiene una característica, y es que desplaza, es un departamento que desplaza a su propia comunidad, pero también recibe. Y recibe en estos centros, por lo menos donde se cree, aquí lo vimos en las gráficas, estos son barrios de Cartagena. Es un barrio de Cartagena. Entonces, esa es la miseria, digamos, de una ciudad que es patrimonio de la humanidad, conocido, pues reconocido por sus murallas construidas por los esclavos negros, ¿no? Entonces, sí, es esto, pero ahí es donde está parte de la importancia de esto, y es cómo se arraiga, pero se arraiga a partir de la búsqueda y el reconocimiento de los derechos, de la exigibilidad de los derechos de las mujeres, los niños y las niñas. Es decir, es toda una propuesta a partir de los derechos de las mujeres, los niños y las niñas, que se produce el reasentamiento. El reasentamiento no son los ladrillos ni, digamos, tener agua, que esto era como un milagro, tener agua, sino realmente el arraigo es un arraigo en los derechos humanos fundamentales de las mujeres, pero particularmente en el conflicto armado. Sería el embrión de una sociedad con más esperanza de la que había hasta ahora, ¿no? Esa idea embrionaria, porque de hecho el propio proyecto, hablábamos antes, es casi la alegoría de Colombia en su situación contemporánea, lo que ha sufrido Colombia hasta precisamente por el impacto de un conflicto armado, por el impacto del narcotráfico, por la cifra espantosa de 6 millones de desplazados, y cómo este proyecto viene a casi resumir esa alegoría de la esperanza, ¿no? Sí, de la fuerza de las mujeres, porque este es un proyecto que lo hemos pensado, hemos buscado los recursos, lo hemos construido. La fuerza indeclinable de las mujeres de no dejarse derrotar, digamos, por el conflicto, por la violencia de género, sino es decir, es una fuerza muy poderosa, muy transformadora, que ha pasado incluso de generación en generación, porque ya somos como 3 generaciones en la organización. Y tenemos una liga que se llama la Liga Joven de la Liga de Mujeres Desplazadas. Sí. Nos preguntábamos con curiosidad cómo es el funcionamiento de la ciudad, la autosuficiencia, la autogestión, cómo se organiza una ciudad imaginada pero cada vez más real. ¿Cómo funciona la ciudad de las mujeres? Esa es una pregunta muy, muy fuerte, ¿no? Porque, digamos, cuando yo pensé esto, y cuando lo trabajábamos con un grupo interdisciplinario de personas comprometidas y las mujeres, pues lo primero era que no se siguieran muriendo de hambre los niños y las niñas y enterrando mujeres, y la pena moral, que las mujeres mueren de pena moral.
era darle sostenibilidad a esto, porque salir de estos sitios como, que es la miseria total, a pasar a tener que pagar los servicios, que hay que pagar luz, pagar agua, pagar el gas, la energía, etcétera. Esto nos dijo, bueno, ¿cómo vamos a darle sostenibilidad por los primeros años mientras el Estado hace su esfuerzo? Porque en realidad no es obligación de la sociedad civil hacer esto, claro, es una obligación, digamos, moral y política y social, pero es la responsabilidad del Estado. Entonces, lo que hicimos fue, creamos un sistema de crédito, de pequeños créditos, una cooperativa que se llamó Mujercop, un fondo de pequeños créditos, todo esto con ayuda de la cooperación. Las casitas, las casas, que son grandes, tienen 75 metros cuadrados, tenían la posibilidad de tener refrigerador para tener unos pequeños negocios, unas misceláneas, panaderías, y en todo eso capacitamos a las mujeres y se capacitaron a las mujeres, ¿no? Es donde están mostrando sus diplomas de estar capacitadas en diferentes cosas, ¿no? Entonces generamos toda una serie de economía, pequeña economía sostenible alrededor de la ciudad de las mujeres. Y la ciudad de las mujeres fue creciendo. Hay estas casas, que son más o menos 100 viviendas, pero en este momento hay más de 1000 casas que han crecido alrededor de este proyecto de desarraigadas. Que eso es muy importante, porque no siempre el desarraigo, los desplazados y los refugiados traen miseria, también traen riqueza, multiculturalidad, mestizaje, porque todos somos mestizos, ¿no? Entonces, esto fue muy importante. Después, entonces, iniciamos una lucha política de representatividad en el escenario político muy paramilitarizado. Y hacíamos también acciones, no solamente nosotras, sino todo el movimiento social de mujeres, ONGs, etcétera, en Colombia, pero sobre todo la población desplazada, demandando una normatividad que permitiera la participación con transversalidad de género de las mujeres en escenarios de negociación de conflicto o en escenarios como las mesas de víctimas, mesas de justicia transicional, que fueron creadas por leyes transitorias para la población desplazada, como la Ley de Justicia y Paz, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Entonces, ahí íbamos nosotras, ¿no?, agarrando estos elementos jurídicos, utilizándolos a nuestro favor e interviniendo regionalmente y municipalmente. Entonces, ha sido un trabajo de formación política de unas lideresas impresionantes, con una capacidad de interpretar la normatividad y de entender en realidad cómo son articuladoras válidas desde lo político, ¿no?, desde lo social. Ahora, el gran problema es el tema de derechos sexuales y reproductivos, ¿no?, porque hay embarazos muy tempranos en niñas muy jóvenes, y la violencia intrafamiliar, digamos, la violencia doméstica persiste, es muy fuerte, a pesar que las mujeres son las propietarias de la vivienda, son las que pueden intercambiar, digamos, sus relaciones, pero la violencia persiste, es una violencia muy fuerte, ¿no? Eso no se quita porque, digamos, porque tenemos una ciudad de las mujeres que se llama la ciudad de las mujeres. El patriarcado ¿no?, el machismo mata, y tenemos un letrero muy grande en la ciudad de las mujeres que dice así: el machismo mata, ¿no? En esa ambición pedagógica que ejerce la propia Colombia y en el continente, ¿cómo consigue corregirse no ya la perspectiva de la mujer que ve al hombre como una criatura depredadora y feroz, sino al hombre tener conciencia de dónde están sus límites? ¿Habéis percibido una mayor sensibilidad, una reacción del varón respecto a conocer cuáles son sus límites y que antes rebasaba con toda impunidad? Pues yo he percibido como un profundo respeto por lo que pudimos hacer, ¿no?, el liderazgo que se tuvo y los resultados, porque
hay que tener resultados, ¿no? Tangibles y realmente que se puedan gozar estos resultados, ¿no? Eso se ganó mucho respeto en este sentido y gran solidaridad, ¿no? Cuando las cosas iban fallando, hubo gran solidaridad, porque toda la comunidad participó en la construcción de la Ciudad de las Mujeres. Teníamos una forma en que se reconocía el trabajo de las mujeres como una forma esto no era todo regalado, sino una forma de allanar el pequeño capital que tenían que pagar para esto, ¿no? Entonces hubo solidaridad de los hombres en otras, pero digamos no es lo que prevalece, ¿no? ¿Y ha sido el duelo un elemento de cohesión en la comunidad de mujeres? Sí, mucho. Pero este es un duelo colectivo, un duelo dialogado, un duelo entre mujeres, no es una cosa que hago yo allá, porque esto es imposible, digamos, todo este tema del estrés postraumático que sufren las mujeres después de la guerra y del conflicto. Y tuvimos la oportunidad, primero, de hacer la primera encuesta de violencia sexual basada en género, que salió en Colombia, lo hicimos desde la organización con otras organizaciones de mujeres, y también hacer una evaluación del estrés postraumático, del nivel de estrés postraumático, que era una cosa pues casi del 100%. Y todo esto va a un tema de exigibilidad en la política pública de la salud para las mujeres, ¿no? De la salud física y psicológica, ¿no? Muchos problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva, mujeres que sufrieron violaciones, que nunca pudieron volver a tener hijos, otras nunca volvieron a tener relaciones. Entonces esto, digamos, era una cosa muy dialogada y muy sensible para todas, y eso cohesionó mucho la organización, porque no era una cosa que le pasaba a una de manera aislada, sino que todas sufrieron de alguna manera este tipo de violencia. Entonces, hablarlo, explicitarlo, llorarlo, fue muy importante, porque también desde el primer momento teníamos que pensar en que tuvimos psicólogos y psicólogas ahí dentro de la organización, porque no solamente era un tema, digamos, de la desnutrición que venían las mujeres muy enfermas, sino digamos, el secreto, ¿no? Aquello que traían, este dolor tan profundo que cambió completamente sus vidas, porque la violación no es un daño físico solamente, la violación es un daño cerebral para las mujeres. Entonces, estos son cosas que hemos ido trabajando en principio, pero sobre todo demandando del Estado. O sea, el derecho a la salud, el derecho a la ayuda psicológica, etcétera, ¿no? Con una perspectiva también desde la organización, porque nosotras somos las que conocemos qué es lo que nos ha ocurrido, porque a veces llega gente que ni siquiera sabe qué ha pasado con las mujeres. Mencionabas el papel del Estado. Las iniciativas que han colaborado con vosotras han provenido del Fondo de Cooperación Español, también del gobierno americano. Sí, sí, claro. ¿Era relevante que el Estado no estuviera precisamente por los recelos que se tiene a un Estado corrupto, o ha cambiado la implicación del Estado una vez que el proyecto ha dado naturaleza a esta ilusión? Pues el Estado no ha cambiado, o sea, la respuesta institucional sigue siendo muy escasa y muy pobre, porque no hay recursos, el nivel de corrupción es enorme, ¿no? Ha habido mucha demagogia en nombre de las víctimas, ¿no? Pero los recursos de parte del Estado realmente no llegan a través de la política pública, ni de los programas, ni de los planes de desarrollo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, nosotras tenemos un plan integral de reparación colectivo que ha sido reconocido por el Estado, el enorme daño colectivo que ha hecho. El Estado no tiene ni un centavo para realmente desarrollar planes y programas particulares y específicos para las mujeres, ni siquiera la protección colectiva de la comunidad. La respuesta es la militarización, y siempre es la respuesta, y nosotras las mujeres sabemos lo que significa la militarización para las mujeres. Es un riesgo, digamos, de la seducción uniforme, del uniforme para las niñas, para los jóvenes. Y
tenemos confrontaciones, porque a veces la ayuda llega de los militares es ponerles a los niños uniformes para, ¿no? Y eso nos vuelve objetivo militar adicionalmente, ¿no? No solamente, digamos, esta mentalidad militarista, sino también objetivo militar, porque cuando tú te camuflas, te vuelves un objetivo militar. Entonces, sí, ha sido siempre esta resistencia a eso, pero esta intervención, esta demanda y muy fuerte. Hemos llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos buscando protección. Entonces, la organización tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 2009, porque fuimos hasta la Corte Constitucional. Yo como abogada fui, hubo amparo para no solamente para las mujeres, porque de la organización, porque el litigio de alto impacto implica que lo que dice la Corte Constitucional es para toda la población, particularmente para las mujeres en conflicto, que era ¿no? Y mujeres desplazadas, varios autos de Corte Constitucional, ¿no? Pero la protección no se dio, entonces fui a la Comisión Interamericana en Washington y conseguí medidas cautelares. Esto no ha mejorado la protección de las mujeres. Y bueno, tengo una petición contra el gobierno colombiano que lleva 9 años en proceso de admisibilidad. Esos son retos enormes. Fue una terapia la construcción de la ciudad. Hemos visto que las mujeres aprendieron a construir, sí, aprendieron a mezclar el cemento, aprendieron a colocar los ladrillos. Sí. No sé si la experiencia misma de con las propias manos levantar una ciudad que ya hemos visto hasta dónde se ha desarrollado ha formado parte de una terapia para todas ellas. Pues ese es algo como lo que decimos las mujeres trilce, ¿no? Entre triste y dulce y bueno. Porque durante la construcción asesinaron a Julio Miguel, incendiaron el centro comunitario, amenazaron. O sea, nosotras tuvimos en un periodo más o menos de 5 años, 5 amenazas de unos paramilitares que se llamaban las Águilas Negras. Entonces es una terapia en la resistencia tal vez, ¿no? Pero digamos, los dolores de la guerra son muy profundos, muy serios para las mujeres. Y creo que el posconflicto o el posacuerdo dirá cuánto los colombianos y las colombianas hemos avanzado en esto. Es una sociedad muy compleja y profundamente herida y dividida por el conflicto armado, ¿no? Son muchos años, más de 50 años. En ese mismo contexto, el hecho de que las FARC se hayan desmilitarizado, que haya conversaciones con el ELN, ¿alivia el porvenir de Colombia más de lo que estaba antes? ¿Tienes algún margen de mayor optimismo? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que más de 16.000 hombres que han dejado las armas y mujeres que han dejado las armas y una negociación con el ELN, pues es algo muy esperanzador. Pero digamos en términos de la participación de las mujeres en la negociación y en la transversalidad de género en los acuerdos y en el posacuerdo y en la política pública, pues ahí es donde están los retos para nosotras. Porque, digamos, no obstante la guerrilla y en las negociaciones y el posacuerdo, es decir, en Colombia y que subsiste todo el tema del narcotráfico. Y entonces nosotros estamos paradas en una región por donde pasa todo el narcotráfico hacia el Mar Caribe y del Mar Caribe hacia todas partes del mundo. Y el narcotráfico es algo que contamina todo, es decir, no se mueven, se contamina las autoridades, contamina los cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, no podría existir el narcotráfico sin esta, digamos, alianzas estratégicas, por decirlo de alguna manera, con las fuerzas públicas, con sectores, ¿no? Sectores. No podría existir. Yo creo que esa es una cosa, digamos, que también lo conocen ustedes, es decir, el tráfico, el microtráfico no podría existir sin la complicidad de ciertas autoridades locales, sería imposible. Entonces eso también pasa allá y es muy fuerte y es muy difícil. Aquellos espacios que ha dejado las FARC, por ejemplo, son espacios que han empezado a ser retomados por los paramilitares o digamos por lo que se llaman ahora las BACRIM, las bandas criminales o los post-BACRIM, bueno, el nombre que le quiera dar. En todo caso es el tráfico militarizado, ¿no? En guerra, o sea, resistiendo
Y también existe, digamos, esta presión de los Estados Unidos de que Colombia tiene que tener menos cultivos y en realidad lo que ha ocurrido en los últimos años es que ha aumentado un 180% los cultivos de plantas de coca. Entonces, no es tan sencillo el problema, porque tú sabes que el narcotráfico captura las comunidades, captura los partidos políticos, captura el Estado. Es lo que llama la captura de Estado, ¿no? Entonces no es tan sencillo porque no es un problema solamente del país, sino es un problema completamente internacional, ¿no? De la desesperanza de la juventud completamente llevada por las drogas, me parece un poco. Es un gran negocio que va a ser muy difícil despenalizarlo, por lo menos, ¿no? Me preguntaba sobre la réplica del modelo de la ciudad de las mujeres en otros lugares de Colombia, si es posible, si hay un proyecto que lo defina y si en realidad son espacios embrionarios donde cambiar y transformar una sociedad. ¿Hasta qué punto la ciudad de las mujeres aspira a eso o puede estar cerca de conseguirlo? Pues yo creo que es parte, digamos, de la frustración que fue realmente importante y, digamos, exitoso en el empoderamiento de las mujeres, en la participación política, en la visibilidad, en la articulación política que han tenido las mujeres. Algunas se quieren lanzar al consejo del municipio, etcétera. Es que no haya tenido una sostenibilidad municipal, ¿no? Que las mujeres continúen empobrecidas por falta de trabajo, que las nuevas generaciones tampoco se les facilite el acceso a la educación, que se encarezcan los servicios públicos. Es decir, esto es un círculo vicioso en donde la única salida que se ofrece es el narcotráfico, ¿no? O el tráfico a baja escala, digamos, ¿no? Entonces, la lucha de las madres es que sus hijos y sus hijas no se articulen a estos sistemas mafiosos que tienen una oferta abierta de manera permanente, ¿no? El turismo sexual en Cartagena es muy importante. Y esto es una cosa que es contra las niñas y las jóvenes pobres, los pobres, la pobreza, los desplazados, la gente sin acceso, sobre todo, ¿no? Entonces, esto se vende como turismo sexual y aquí hay, digamos, todo un problema también que ocurre muy cerca de la ciudad de las mujeres y a las que hay que estar, digamos, cuidando y es muy difícil, ¿no? La responsabilidad del Estado con respecto a esto es enorme, por la falta de oportunidades para los jóvenes y las jóvenes. ¿Has vivido entonces este proceso con contrastes de sensaciones? El hecho de pensar que la ciudad de las mujeres se pueda consumir ahí mismo y no prosperar en otros lugares, y al tiempo has vivido que es una esperanza. Sí, pero fíjate que me llaman mujeres de los rincones del planeta y me dicen, bueno, las mujeres son impresionantes, ¿no? Entonces me contacta una mujer de Londres que me conoció de una organización no gubernamental con una mujer de un país donde ha habido un terremoto espantoso en Burma y me dice, bueno, voy a ponerlas a hablar porque quieren saber, están ofreciendo un terreno a estas mujeres, quieren saber primero que, bueno, hay problemas religiosos, etcétera, etcétera. Pero lo primero que yo le digo a ella es, allá hay agua, en ese sitio hay agua, porque si no hay agua, ahí no te metas ni loca, ni metas una comunidad ahí. Y ese es un problema muy grave, o sea, donde no hay agua, no hay ciudad, no hay comunidad, lo único que hay es enfermedad y miseria. Y es un recurso que está cada vez más privatizado, ¿no? Entonces, digamos, son una serie de problemas y de complejidades que vienen aunadas las unas a la otra, pues la guerra como una manera de solucionar los conflictos económicos o la guerra como intervenciones económicas o etcétera, ¿no? ¿Cómo se mantiene entonces la fortaleza de una comunidad? Porque claro, creo que en este congreso, en estas jornadas, en realidad tenemos muchas preocupaciones casi frívolas respecto a las emergencias que se están viviendo allí. Sí. ¿Cómo se constituye la identidad de una comunidad en crecimiento con orígenes tan diversos? ¿Cómo se logra
un entusiasmo colectivo, un proyecto de esta naturaleza? ¿Cómo se consigue? Sí, sí. Pues mira, yo creo que cuando uno no tiene nada de qué perder, pues entonces se le mide a muchas cosas, ¿no? Cuando tú vienes de siquiera no tener la posibilidad de enterrar a tus familiares porque te lo prohíben y miras cosas horribles alrededor de eso, pues la esperanza, o sea, tú te aferras a cualquier de esperanza, pero cuando ves que las cosas producen resultados y alegrías, ollas comunitarias, niños que salvamos, digamos, que no se mueran, mujeres que empiezan a tener participación política, pues hay una cantidad de cosas que no te dejan derrotar, ¿no? La alegría de las mujeres, su belleza, muchísimas cosas, ¿no? Sí, yo creo que hay mucha frivolidad a veces y creemos que nuestros sufrimientos son muy, muy grandes, pero realmente nosotros no hemos tenido que mirar esto tan de cerca. Entonces yo creo que la fortaleza viene de ellas mismas, para mí viene de ellas mismas, de seguir adelante, me han hecho estudiar más, tuve que aprender más cosas, o sea, todo, ¿no? Porque los niños, ¿en qué plan educativo se encuentran? Hemos visto niños escolarizados, ¿no? Sí, tenemos... A ver si... A ver. Sí, yo creo que esto se ha quedado sin pila, claramente. Ahora está. ¿Aló? Bueno, ok. Bueno, tenemos un colegio de la Ciudad de las Mujeres mixto para los niños y las niñas. Segundo, si no con el micrófono de mano. Sí. Ok. Bueno, la educación para nosotros, hablando de la educación y la cultura, pues es algo básico, pero digamos es una educación desde la no violencia, ¿no? Porque es una organización que se ha declarado en resistencia pacífica al conflicto y a la violencia de género. Entonces, de ahí viene, digamos, de ahí se mama lo primero, eso, ¿no? Y teniendo una perspectiva de género muy clara, ¿no? Y es no la violencia de género, evitar todo esto, pero es todo un conocimiento de esto, ¿no? Las mujeres desde que yo conocí hace 18 años ahora son completamente otras mujeres, ¿no? Sí. Bueno, me gustaría que el público que se ha acercado hasta aquí hoy tuviera ocasión también de aprovechar la presencia de la señora Guerrero, cuyo apellido, por cierto, tiene todas las connotaciones beligerantes, pero en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? Sí, pero mi primer nombre es Ángela. Por eso quien quiera preguntarle a Ángela, que levante la mano y le damos. La señora Guerrero. Hola Ángela. Bueno, lo primero, transmitirte mi sincera admiración por el esfuerzo personal y colectivo que habéis puesto en ese proyecto. Cualquiera que intervenga de una forma directa o indirecta en el cambio social sabe el tesón que hay que poner para que eso siga adelante. Es casi un proyecto de vida. Gracias. Para ellas lo es directamente, para ti que te has involucrado igual. Gracias. Y sí que me gustaría conocer cuáles podrían ser las condiciones de replicabilidad de ese proyecto. Es decir, si tuvieras que recomendar a otro grupo de mujeres en cualquier otra parte del mundo, como habías dicho, cuáles son los secretos, digamos, o los elementos clave que pueden estar involucrados. Sé que algunos de ellos, sospecho, o por lo menos me ha parecido, que pueden ser de carácter legal, el hecho de que tú personalmente seas abogada, de que parte de la estrategia del proyecto haya estado muy vinculada con la reclamación, tanto a nivel nacional como internacional, de esos derechos, que parece que pueden ser papel mojado, pero al final fuerzan a las administraciones públicas y a los gobiernos a actuar, porque al fin y al cabo es la legalidad que existe, aunque se encuentre en un contexto, como comentabas, de corrupción o un poco de degradación institucional. Otros pueden ser más básicos, como comentabas, el agua, pero bueno, ahora me dices. Esa sería la primera pregunta, en qué contexto se podría replicar. Y otra que es un poco más local,
Ya pensando en Valladolid, y al fin y al cabo esto es la ciudad imaginada, ¿qué podríamos aprender nosotros de ese programa? ¿Qué podría transferirse al margen de esas condiciones tan duras de contexto de conflicto y demás en una situación en la que no se da ese contexto, pero aún así hay necesidades sociales? O sea, ¿qué podrías imaginar tú, una vez garantizados los derechos básicos y un contexto de seguridad personal, que se podría alcanzar también? Gracias por las preguntas. Bueno, con respecto a la primera pregunta, digamos, una de las cosas más dolorosas del desplazamiento forzado es la soledad en la que y el aislamiento en que se subsumen las mujeres, porque las mujeres que vienen de la guerra, y creo que eso es una cosa que se hace visible últimamente con los refugiados, todos somos sospechosos y todas somos sospechosas. Entonces, una de las cosas que nos pasaba allá a los niños, a las niñas en las escuelas, y era una cosa dolorosísima, es que las mujeres desplazadas por el conflicto más o menos eran guerrilleras. Ese era como el común denominador. Y los niños eran paraquitos, y o sea, había toda una connotación política de discriminación y de violencia que no permitía a los niños y a las niñas el acceso, por ejemplo, a la educación primaria. Fue mucho después que hubo leyes que protegían, ¿no? Incluso con la intervención de ACNUR, porque ACNUR llegó a Colombia con este tema, ¿no? Por este tema específicamente del desplazamiento interno, porque es que la guerra produjo más de 6 millones de personas desplazadas en Colombia. 6 millones de personas desplazadas, de las cuales el 50% y hasta el 70% eran mujeres, niños y niñas, personas ancianas. Entonces eso es como lo primero, el aislamiento, la soledad, la discriminación de género. Ellas eran sujetas de toda sospecha, no conseguían trabajo ni siquiera en el servicio doméstico porque iban a meter una guerrillera a su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy grave, porque eso se refleja en la falta de políticas públicas. No obstante, toda la población tiene derechos fundamentales, ¿no? Y la población desplazada en situación de una vulnerabilidad extrema tiene incluso la necesidad de más intervención en la política pública rápido, porque es una población que vive en unas situaciones, es entonces un tema de discriminación, eso es muy grave. Y esto lo vemos en la televisión todos los días aquí, en lo que pasa aquí en el Mediterráneo y en las calles. Entonces, eso, digamos, es la primera llamada de atención. Y como dice la película donde trabaja otro Rubén, es que no hay puerto seguro, ¿no? Hoy son ellos, pero mañana podemos ser nosotros y nosotras. Porque la población migrante siempre ha sido migrante en el mundo, ¿no? No sé específicamente, digamos, la historia de aquí en Andalucía, pero, perdón, en Valladolid, pero la migración, es decir, siempre tenemos que tener, digamos, yo diría, como una perspectiva hacia eso, que migrantes siempre va a haber en las ciudades, que la interculturalidad viene, que, es decir, esto es inevitable, porque el tema que hay detrás de todo eso es la guerra, las guerras, el tráfico de personas y toda esta clase de crímenes que se cometen contra las poblaciones más vulnerabilizadas en el mundo entero. Entonces, por ejemplo, antes pudo haber migraciones de latinoamericanos a España, ¿no? Ahora son migraciones africanas o diferentes migraciones. Así que eso está en las manos del pueblo, de a quienes se eligen, de qué políticas públicas se implementan, de qué, digamos, perspectivas políticas con base en lo que está ocurriendo actualmente los pueblos definen, yo creo. La segunda pregunta que hacía tenía que ver qué pueden aprender, entiendo, las ciudades acomodadas como las nuestras
de un proyecto tan extremo como el vuestro? Pues es digamos, lo que trataba de decir, que nosotras somos desplazadas forzadas dentro del mismo país, pero aquí se reciben, son migrantes forzados, desterritorializados forzados, desterrados forzados por el conflicto y las guerras que produce el mismo capitalismo, que esa es la lógica de la violencia capitalista, que no reconoce que la guerra la lleva a África, la guerra la lleva a Latinoamérica, etcétera, está en México, está en Colombia, etcétera, etcétera. No somos ajenos ni ajenas a esas guerras. Eso es una cosa, digamos, muy fuerte que tenemos que pensar. Y por eso es que no hay puerto seguro. Si alguien quiere preguntar. Sí, ahí al fondo hay una pregunta. No, yo no. Hola Ángeles, me da mucho gusto escucharte o escucharle, como dicen allí en Colombia, que se tratan de usted con mucho cariño, porque yo tengo viviendo en México 3 años y estando allí viviendo en México he tenido la suerte de conocer mujeres que trabajan en Colombia en proyectos con mujeres de construcción. Y oyéndola ahora y al final hablando sobre el narco, yo siendo de aquí y viviendo en México, no me creía que el narco pudiese tener la influencia que tiene en las dinámicas del día a día. Y estoy de acuerdo en todo lo que dice sobre el capitalismo y cómo hemos llegado a estas otras dinámicas, pero también siento en México, y la pregunta viene un poco sobre Colombia, que conozco un poco menos. En México me doy cuenta de que, o mi percepción es que el capitalismo tradicional está amenazado por el mismo narco. El volumen económico del dinero a blanquear por los narcos es tan grande que ya está poniendo en riesgo a los que siempre han sido ricos y no han tenido negocios con el narco. Con lo cual se están dando asociaciones entre el capitalismo o los capitalistas de origen y otras poblaciones que han estado siendo víctimas, que vienen forzadas por el narco, o sea, por esa resistencia al narco. Sí. En Colombia, en la situación complicada de ilusión y frustración de no llegar a pasar a otro estado, ¿hay algo similar? ¿Están en contacto ustedes con gente también en México, de alguna manera, planteándose con esta lucidez de, al final es el narco quien nos impone vivir de esta manera, encontrar como alternativas, una solución, no sé? Gracias por su pregunta. Creo que la única solución, digamos, es realmente los pueblos tienen que tener más participación en la exigibilidad, por lo menos, de la despenalización. Porque si esto no se despenaliza y no se empieza a pensar en paulatina, es decir, que sea una cosa global, es muy difícil, porque es que es un negocio, como tú dices, que sobrepasa cualquier límite, ¿no? Y además que es una guerra que se traslada de un país a otro, porque esto es indetenible, ¿no? Es otra guerra que viene, como se ha trasladado un poco de Colombia a México. Los carteles son transnacionales, en unos países está la producción, en otros países está el tráfico, es decir, esto tiene una cantidad, digamos, de ramificaciones. Conversábamos hoy a la hora de la comida sobre qué compite con la coca. ¿Qué puede competir con la amapola? ¿Las papas? ¿Las yucas? ¿El plátano? ¿Qué compite para un campesino que no tiene tierra, que no tiene crédito, una campesina que no tiene legalización de su propiedad, ¿no? Que no tiene vías? Es decir, en países, digamos, donde el narcotráfico o la producción mantiene esta situación de imposibilidad de desarrollo, ¿no? Y poblaciones completamente ligadas a esto, porque es la única oferta que hay. Entonces, un poco lo que te estaba diciendo ahora, que
pues los gringos demandan en el tema de la política de que se disminuyan los cultivos, pero los cultivos aumentan. ¿Qué compite con la coca, con el tráfico? Yo solamente pregunto eso. ¿Qué producto agrícola en el mundo compite con la coca? El consumo es de tal magnitud y los precios son de tal, digamos, es una cosa terrible porque la persona que la produce, que la cultiva, siempre está pobre. Siempre, cada vez más pobre y cada vez más perseguida, cada vez más en la cárcel. Las cárceles están llenas de estas personas. Eso es increíble. Mientras que, digamos, se limpian todos estos dineros, pues se limpian ¿en dónde se limpian? En los bancos del mundo. Entonces, estas son unas paradojas, estas tremendas en que cada vez estamos más pobres, hay una pobreza, y sobre todo la pobreza de las mujeres, los niños y las niñas. Eso es terrible. Entonces, yo creo que en ese sentido debe haber más participación, más demanda, más exigibilidad, realmente sentarse a discutir realmente, desgarrándose este problema, porque no es un problema solamente nuestro, ni de las mexicanas, ni de los mexicanos, es un problema global, y es un problema que poco a poco va llegando, como llegan la mayoría de los problemas transnacionales, también a sus fronteras, ¿no? Porque hay gran cantidad de esta población que llega por mar, por tierra, como sea, se vincula a este tipo de tráfico. Es la primera oferta que tienen de trabajo. Bueno, se va a hablar de… Tenemos que despedir. Se va a hablar… Gracias. Gracias a ti, por favor. En estos días de muchas ciudades mucho más grandes que la ciudad de las mujeres, pero seguro que ninguna más importante, sobre todo porque, si no me equivoco, el nombre de la urbanización es Bonanza, ¿no? Así que con ese buen augurio agradecemos a Ángela Patricia Guerrero, los dos extremos, su presencia aquí y el habernos comprometido y iluminado No, muchas gracias a ustedes, e informado con esta… por la paciencia.